Muy buenas, señores y señoras, a este Orgaz Beauty. Bienvenidos todos. Esto está bien, está perfecto al menos. Bueno, voy a quitarme las gafas porque va a ser lo mejor y evitamos brillos porque tengo los focos bastante cerca y me da mucha rabia que se vean los reflejos de los focos en las gafas. Siempre me ha dado rabia. Pero bueno, con los años se va asumiendo que no queda otra. A no ser que me pusiese lentillas, pero es que me niego también porque si tengo que hacer el pringocheo con las lentillas y cremas por en medio y saltándome a los ojos los potingues, pues ni os cuento la que se puede liar. Así que ahí estamos, no veo absolutamente nada, estoy ciego, pero no de amor. No. Bueno, vamos a darle candela a dos productazos completamente veganos, certificaciones EcoCert, son de vitamina C y van avalados por los laboratorios Alma. Hay que empezar por el serum y luego tenemos aquí lo que sería... bueno, aquí no, porque están vacías, los cacharretes los tengo fuera. Serum y la crema hidratante. Crema hidratante que es de día. Y luego ya entraré en una serie de consideraciones con respecto a la crema hidratante que son muy importantes. Así que ahora mismo hago así y hago una aproximación maravillosa y fantástica. No, las aproximaciones, los recursos ya están hechos. Ahora lo que toca hacer es una miniatura monísima. Vamos a hablar de lo que es esta presentación para los serums de Supermercados Día. Así que esto está por aquí y la parte frontal es por donde hay que empezar. Q-Imake, que es lo que pone Naturals, arriba en la parte superior de todo, serum, vitamina C con ácido ferúlico, aceite de pepita de uva, para todo tipo de pieles, 99% de origen natural, vegano, con lo que es el sellito de veganismo, y luego nos vamos a dar la vueltecica y vamos a ver qué dice sello EcoCert Cosmos Natural, que certifica que es un cosmético natural y sus ingredientes proceden de recursos renovables y respetuosos con el medio ambiente. Luego, aparte de ahí, viene un montoncico de cositas, de sellos que pone pues libre de ingredientes de origen animal, 99% de ingredientes de origen natural. Innovamos para conseguir un mundo sostenible y luego dicen que el cartón procedente de bosques con gestión respetuosa con la naturaleza, 100% reciclable y un 20% de vidrio también reciclado. Le damos la vuelta a uno de los laterales y nos encontramos que lleva vitamina C estabilizada para conservar su acción antioxidante e iluminadora a lo largo del tiempo. Mejora el tono y apoya la formación de colágeno para una piel más firme y saludable. Nos dice también que lleva ácido ferúlico, que dice que es un activo antioxidante que potencia la vitamina C para combatir los radicales libres y evitar que se dañen el colágeno y la elastina. Por otro lado, lleva también ácido hialurónico, alto poder hidratante, aumenta la firmeza y elasticidad de la piel, y luego nos dice extractos de pepino, té verde y romero ecológico. Un potente trío, sí, iba a decir rico, pero no, pone trío. Un potente trío con propiedades antiinflamatorias, revitalizantes y antioxidantes, como Super Retón. Luego también nos comenta que aceite de pepita de uva rico en vitaminas y antioxidantes que ayudan a hidratar, suavizar y calmar la piel. Dice que en nuestros ingredientes incluimos activos procedentes de cultivo ecológico. Bueno, momento de leer todo el tocho que pone aquí en el lateral. Y dice, serum facial, ilumina y revitaliza la piel al tiempo que protege y mejora su defensa natural frente a los radicales libres y el fotoenvejecimiento. Modo de empleo, pues aplicar mañana y noche en rostro, cuello y escote sobre la piel limpia. Yo añado, ha dicho cuello, sí, vale, entonces vamos bien, detrás de las orejas, fundamental. Las orejas se descuelgan por detrás y salen unas arrugas muy feas, chicos, chicas, no las olvidéis nunca, las orejas existen. Pobrecicas mías, que luego se ponen muy grandes, la gravedad tira, la nariz también crece, crecen muchas cosas, pero no suele ser bueno lo que crece, y cómo crece. En fin, dice, modo de empleo, pues nada, esto por la mañana, cara, cuello, escote, y apto para todo tipo de pieles, uso tópico, mantener fuera del alcance de los niños, y ya nos dan todo lo que es la relación de la composición del INCI que lleva el producto. Nos dan también
atención al cliente, que son 30 mililitros, que está dermotestado, que es cruelty free y family friendly también. Family friendly que soy yo. Cruelty free y pues nada, 30 mililitros. ¿Hay algo más por aquí que no haya leído? Creo que me lo he vapuleado absolutamente todo. Bueno, pues sí, efectivamente por la mañana y por la noche mi consejo es que lo agitéis siempre antes de usar. Emulsionar. Sí, viene muy mazacote y todo lo que tú quieres porque además tiene densidad, ¿eh? Luego es curioso porque todo lo que veis que es de denso en lo que es la botella, porque tiene pues eso, densidad, cuando aplicáis sale denso, pero es una cosa súper fluida. No os penséis que es un palustre hiper mega cargante a tope, porque no es así, ¿vale? Tenerlo presente. Si utilizamos un tema de maquillaje, la cobertura que da es súper fina, ¿vale? Es una cobertura finita, no es una cobertura ni tan siquiera media. Penetra muy, muy bien. Deja la piel, yo creo que aproximadamente en 10 minutos, por lo menos en mi piel, se absorbe súper bien y funciona que es una ricura. Tiene un efecto tensor, o sea que a mí por lo menos en mi piel, que yo la tengo ya más tirando a seca que otra cosa, genera un efecto tensor, pero tiene un alto poder de hidratación. No es el típico serum que te deja la piel hiper mega acartonada, la piel reseca a morir. Es verdad, es que hay muchísimos serums en el mercado que te los coges, te los aplicas y te dejan la cara así. Tú estiras y dices, Dios mío de mi vida, que yo no quiero un efecto lifting. Y aún sin llevar ese efecto lifting, resecan un montón. ¿Por qué? Pues normalmente porque suelen llevar un montonazo de alcoholes en la composición y te dejan luego la piel hecha un ascazo hasta que coges y te aplicas la crema de Turnico. Así que muy bien, se queda denso, está actuando ahí durante cierto tiempo y se puede sentir que deja la piel súper, súper jugosa. Cuando se produce el secado, o se va produciendo el secado, es cuando yo noto que me tensa un poco más. Pero en cualquier caso siempre se queda la piel hiper hidratada con el serum. No es cara acartonada. No es serum formato cartonaje. Bueno, pues a partir de aquí toca hablar de la crema. Creo que las consideraciones prácticamente serán exactamente iguales que en lo que es el serum. No sé si hace aquí alusión en la caja, porque ya no me acuerdo de lo que acabo de leer. No me acuerdo del extracto de pepino. Sí, y el té. Exactamente igual. En principio no le voy a hacer caso a toda la lectura porque no voy a volver a leer todo lo que explica en el serum, que entiendo que es todo exactamente igual. No hay modificaciones. Dice que es una crema facial de día, iluminadora, antioxidante e hidratante. Modo de empleo: aplicar sobre el rostro, cuello y escote, sobre la piel, limpia y mantener fuera del alcance de los niños. Apto para todo tipo de pieles, uso tópico, evidentemente. Bueno, pues ya está. Es todo exactamente igual. Tema del packaging, por cierto, con el serum, bueno, pues es el típico serum, no hay más historias, lleva aquí el taponcico la cobertura del pump en plástico, que me parece muy bien, no hay ningún tipo de problema, y mi problema viene con la tapadera que han usado aquí. Me da un repelús quitarla y ponerla que no os lo podéis ni imaginar, porque hace y me pone los pelos de punta. Yo hubiese preferido plástico, de verdad. Esto me da mucha... Es que me pone los pelos de punta. Bueno, no la soporto. Viene súper cargada. Dice 50 mililitros. Yo tendría que coger y medirlo porque cuando lo abráis, la crema hidratante, vais a flipar porque va hasta arriba. O sea, no hay ningún tipo de concesión ni de contemplación. Esta ya está usada, ¿eh? Pero va cargada al extremo. Cargadísima. Es también fluida. Tiene una textura súper, súper parecida a lo que sería... el serum, muy muy parecido. Voy a dejarlo por aquí, así me evito hacer ruidos.
es súper parecido al Serum, o sea que tiene un poquito más de densidad quizás, pero es muy parecido al Serum, de verdad. Temas y consideraciones. Es una crema de día o la denominan crema de día. ¿Dónde tiene el fallo? Pues el fallo básicamente lo tiene en que no tiene filtros, no lleva protección de ningún tipo ante el sol, con lo cual os va a obligar a aplicaros un protector solar antes de salir de casita. Entonces, este sería también considerado un tratamiento paso intermedio antes de que llegase la aplicación de la crema bloqueante de los rayos UVA, UVB, UVX, Y y Z. Así que por eso lo digo. En cuanto a la textura, muy bien. Vuelvo a repetir, es un poquitín más densa que el Serum, pero súper fluida. Sí que deja la piel así un poco, la deja jugosita, la deja también ahí, con textura. Y otra de las cosas que tengo que deciros es que a mí, en lo personal, y tengo los ojos muy sensibles, no me escuece. No me escuece nada. Cero. Con lo cual, por mí, desde luego ya por ahí me ha ganado el corazoncito. No quita que algún día, pues efectivamente, me caiga en los ojos y me termine escociendo, pues como todo hijo de vecino. Pero en principio tengo que decir que esta crema, a mí en lo personal, cero escozor en los ojos y me lo aplico por todos lados sin ningún tipo de miedo. Lo he estado utilizando durante una semana. Una semana de aplicación y no solamente por la mañana, sino también por la noche. ¿Por qué? Pues básicamente porque me tira un poco para atrás el tema de tener que coger efectivamente y aplicarme una crema después bloqueante solar. Me da mucha pereza. Yo cuando me echo una crema, luego tener que echármela automáticamente después de echarme el otro porque me voy a la calle me pone de muy mala baba. Es verdad, es que me pone de mala baba. Prefiero que lleve un filtro bajo del 15, yo que sé, factor 15 o factor 30 y luego yo cuando pasa una horita siempre llevo en mi bolsa, protección solar. Esta concretamente ya lo sabéis que es la que yo uso, que es la de Shiseido, factor de protección 50. Esto va en stick, Ay, espérate. Uy, tengo que cambiarlo. ¡Ey, que se me ha acabado ya casi! Lo voy repelando con el dedo. Y voy utilizándolo. Pero que no cunda el pánico también, porque el Orgaz, a pesar de que este esté medio acabado, tiene este otro siempre, también factor de protección 50 de Shiseido. O sea, yo llevo protección por todos lados, siempre. Entonces prefiero echarme la crema, quedarme con la crema, mi hidratación y luego después, a posteriori, atizarme el bloqueante si salgo de casa con un mínimo factor de protección. Que luego yo después, cuando se termina de hacer la absorción de la crema y ya me veo que la piel está ahí en su punto, me cojo y me atizo esto. Pero hacer un revoltillo de cremas y de potingues es que no me apetece nada. Entonces normalmente suelo utilizarla por la noche. Pero entraría también en otra serie de consideraciones que vendrían con otro vídeo que tengo que ejecutar, realizar de productis cosméticos. Entonces, el precio... no me acuerdo. Sé que cuestan cada uno unos 6 euros. Que merece la pena a muerte. Están muy bien. Yo les encuentro un punto matificante. No va a dejaros brillos. Cuando os lo apliquéis en un principio... yo estoy hablando aquí, no me estoy mirando la cara. Igual llevo algún pegote por algún sitio. Cuando os lo apliquéis va a pasar por lo menos una media hora, 45 minutos. Y luego después se queda la piel muy matificada. O sea que no os penséis que todos los brillos que se forman, que se generan con la aplicación del producto, se van a quedar brillantes en piel. Se queda la piel jugosa, se queda muy chula, pero se queda ligeramente matificada. No se queda brillante. No se queda como la carrocería de un Pegaso, ni muchísimo menos. Tenerlo presente. En mi caso, porque la absorbe. Porque ya sabéis que sí que dice que para todo tipo de pieles, perfecto. Pero hay una cosa que no dicen. Y son las edades, que son fundamentales también. Los aportes que pueda dar para este producto para edades a partir de los... esto es un poco chungo. A partir de los 50 años, 45, a lo mejor se puede quedar ligeramente escasita si la piel tiende a seca, ¿vale?
Pero, escuchadme, merece muchísimo la pena. Lo podéis utilizar como tratamiento de mañana y de noche. Esto de que sí que lo vendan como si fuese, o que lo es, un tratamiento cremas de día, perfecto. Pero yo realmente, porque por ejemplo además, el serum dice claramente que se puede utilizar por la mañana y por la noche. La crema ya no, la crema es una crema de día. Dicen que es una crema de día. Pero el fallo es, no lleva filtros. Entonces yo preferiría utilizar ambos dos por la noche y por la mañana utilizar productos con protección. Yo en lo personal podría utilizar esto perfectamente, este serum, combinado con otra cosa, pero con factor de protección. Porque como es para la mañana y para la noche, pues lo puedo utilizar en combinación con otro producto que no tiene por qué ser este. Este me mola más para la noche, porque yo para mi tipo de piel y lo que me pasa en mi piel necesito salir siempre con protección a la calle, ¿vale? Más cosas, por favor, siempre tener cuidado cuando estéis utilizando productos con vitamina C, con alta concentración de vitamina C, no mezcléis con retinol, jamás de los jamases, porque os podéis causar daños cutáneos, es decir, quemaduras, despellejamientos, irritaciones, rosáceas y vete a saber qué narices más dependiendo de cada uno. No mezcléis nunca, nunca, nunca vitamina C con retinol, jamás. El retinol no se mezcla con ácidos, ¿vale? La vitamina C, el limoncico, no. Ácidos cero. Cuando se utilizan tratamientos de retinol, es tratamiento de retinol solo, única y exclusivamente. Si vais a utilizar un tratamiento de retinol con vitamina C, antes de utilizar cualquier cosa, os laváis la cara, pero bien lavada, y entonces os aplicáis una cosa o la otra. Eso si estáis utilizando las dos en combinación. Pero no se os ocurra mezclar vitamina C con retinol, ¿vale? No estoy diciendo que se os vaya a caer la cara a pedazos, pero es contraproducente hacerlo. Ahí lo dejo. A partir de aquí, que cada cual haga lo que quiera. Señoras y señores, productos súper recomendables de venta en supermercados día. Lo bueno que también tiene es que esto se puede quitar. Con lo cual, podéis rentabilizar el producto, quitarlo, darle vueltas, hacerle así para abajo y que caiga, que caiga, que caiga. No como los de supermercados Aldi, que no hay forma porque esto no se desenrosca y pierdes un montón de producto en la parte inferior, y no lo puedes sacar. Imposible porque el pump no lo coge. Así que muy bien por ahí. Emulsionar siempre, ¿vale? Emulsionar siempre. ¿Dónde lo conservo? En el frigorífico. ¿Por qué? Porque se oxida. Las vitaminas C se oxidan al frigorífico. Aquí dan tiempo de uso hasta el 2025. Tiene 6 del 2025, junio del 2025. Aquí y aquí 12 del 2025 para la crema. Un año como mucho. Y automáticamente desecháis el producto. Para lo que vale, no merece la pena tener un producto caducado y cogéis. Nadie se comería un Danone caducado por meses. Y esto es lo mismo. Por meses estoy diciendo. Si pasa por días no pasa nada. Pero por meses no. A la basura y a por otro. Vale baratico. 6 euros una cosa, 6 euros la otra aproximadamente. Merece muchísimo la pena. Señoras y señores... ¡Ay, qué palique que tengo! ¡Dios mío de mi vida! Sí, lo siento. Fombella, agua ligera.